Un saludo para todos. Nosotras somos licenciadas en formación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mis compañeras que me acompañan, Brenda Maribel Ardila Silva, Laura Caterine Cubillos Fuentes y quien les habla, Vivian Andrea Mora Alfonso. Somos de sexto semestre de práctica formativa 2, de licenciatura en educación infantil. Como referente tenemos la estrategia de atención integral a la primera infancia, fundamentos políticos, técnicos y de gestión. Bueno, la política de 0 a siempre es la política de Estado para el desarrollo integral a la primera infancia. Busca con esfuerzos de sectores públicos, privados y organizaciones de sociedad civil y corporaciones internacionales favorecer el desarrollo de la primera infancia en Colombia. Esto es una ley de la República que fue lanzada en el 2011. Es una estrategia muy interesante porque propone el abordaje integral de los temas relacionados con la primera infancia de los niños, las niñas y sus familias. La, la estrategia de atención en primera infancia como primera medida tiene el desarrollo demográfico desde la isla de San Andrés y Providencias hasta el Amazonas, todo el territorio colombiano basados en departamentos. Por otro lado, tenemos el cuidado y la crianza. Tengamos en cuenta que el cuidado se genera desde la concepción. En el desarrollo del embarazo es muy importante tener en cuenta todos los aspectos para un sano crecimiento. Adicional a eso tenemos la crianza, donde debemos tener en cuenta los derechos de los niños y los derechos básicos del aprendizaje. A- Aparte, también se desarrollan como interlocutores y se trabajan las dimensiones o los ejes, como bien los conocemos. Para una adultez sana y confortable, el niño debe tener un conjunto de condiciones humanas, sociales y económicas que le favorezcan todo este desarrollo ya mencionado. Quienes participan inicialmente y como agente principal están los niños y las niñas de la edad de 0 a 6 años, los padres, cuidadores y familia. También tenemos a los docentes, directivos, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación y la sociedad, que somos todos. La sociedad es un ejemplo claro de la formación de los niños. Este documento también habla sobre la educación inicial y la base fundamental que se debe tener es la recreación como una estrategia pedagógica y sensata. De cada 5 niñas adolescentes, una está embarazada. Ya es madre a edades tempranas. 1 de cada 10 niños nacen con pesos inadecuados. 2 de cada 100 niños lastimosamente mueren. 1 de cada 5 niños no tiene su esquema de vacunación. Esta estrategia busca desarrollar todas estas garantías para promover una sana, una sana salud, cuidado y bienestar de los niños. Los niños son sujetos de derechos, por eso es importante acompañarlos en cada desarrollo, como bien lo mencionábamos. Ahí es cuando se dan todas las condiciones y garantías para una adultez en los sectores de salud y atención nos acompañan con la atención integral a la primera infancia. Como base a esto, cito a María Montessori, donde ella dice, sembrar en los niños ideas buenas, aunque, aunque ellos no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas y su entendimiento las harán florecer en su corazón. Bueno, voy a continuar.
hablando de las bases curriculares para la educación inicial, los referentes técnicos en el marco de la atención integral. Bueno, aquí es importante mencionar 3 puntos. El primero es la fundamentación, segundo, organización curricular y pedagógica, y el tercero es la práctica pedagógica. En el primer punto, bueno, para iniciar, vamos a hablar sobre un currículo basado por experiencias, donde destacan el niño y la niña como sujetos de derecho, las capacidades que poseen, su participación en la sociedad y la importancia de relacionarse con otros. En este currículo menciona que el niño es capaz de transformar el mundo que lo rodea, es constructor de sus propios caminos, generando así autonomía, seguridad y responsabilidad. También dice que esto depende pues a un contexto, a una cultura. Se valora que ellos indaguen, generen sus propias preguntas, conozcan sus deseos y su manera de comunicar. Hay 2 elementos importantes en este currículo. El primero es la relación con otros. Aquí el objetivo es potenciar, de acuerdo a los consensos pedagógicos, el qué y para qué se fortalece este desarrollo. Y el segundo son las interacciones con el otro. Aquí incluye la cotidianidad y favorece el intercambio de sentimientos, asimismo la generación de nuevas experiencias. Bueno, el saber pedagógico. Aquí se le da importancia a los maestros, ya que ellos planean y proyectan experiencias que cada uno de ellos debe vivir con sus familias. Esta práctica hace referencia a una relación y una reflexión donde incluye la cotidianidad, la formación y la historia de cada docente. Hay 2 aspectos importantes en este saber pedagógico, que es la toma de decisiones y valorar el antes y después de cada experiencia. Bueno, seguimos con el desarrollo del aprendizaje. Aquí es importante la relación que tiene el niño con otros, con el medio, con el mundo natural, sus conocimientos previos, y asimismo le genere más pensamientos y más conocimientos. También dice que es un proceso de construcción, donde ellos se apropian de recursos físicos, sociales, culturales, también apropiación de ambientes. Bueno, aquí menciona que debe haber una interacción con el medio, con la familia, con los compañeros, con los maestros, con la sociedad, en fin, debe tener un cuidado, un acompañamiento. El acompañamiento puede ser desde el lenguaje, la comunicación, la corporalidad y la ambientación de espacios. También la provocación. Esto es responsabilidad del docente, ya que ellos deben crear situaciones o apropiar espacios donde el niño explore por medio del juego, pueda aplicar la resolución de problemas y también generar nuevos conocimientos. Bueno, vamos a hablar de la organización curricular y pedagógico. Aquí es importante conocer el para qué, el por qué y el cómo se fortalecen estas capacidades con el quehacer docente. Es importante que un docente conozca un referente para así saber cómo elaborar sus propuestas pedagógicas. Y el tercero es la práctica pedagógica. Aquí es muy importante que el docente, los futuros docentes, conozcan las necesidades y los escenarios de la educación, las propuestas pedagógicas, los proyectos educativos institucionales, para así saber suplir estas necesidades, conocer ritmos de aprendizajes, gustos, habilidades, capacidades. Bueno, para tener una buena organización pedagógica se debe tener indagación, innovación, valorar la experiencia y vivir la práctica. ¿Esto para qué? Para que asimismo el docente se apropie de los espacios y asimismo genere estrategias para fortalecer estas necesidades. Bueno, también se deben tener en cuenta las actividades rectoras, desde la gestación, la narración, la melodía, seguido con las expresiones artísticas, el juego, la literatura, la exploración del medio, ya que estas son las bases curriculares en la educación inicial. Bueno, cito a Bobbitt. Él habla sobre el currículo basado por experiencias, donde dice que el niño va adquiriendo habilidades que asimismo le sirvan para el transcurso en su vida adulta. Y a María Montessori, ya que en este currículo se menciona que el niño debe explorar por medio del juego, adquiere una autonomía y también debe disfrutar este proceso donde le genera experiencias. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia. Antes de dar un concepto acerca de la cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué se entiende por cualificación de talento humano? Bueno, esto nos indica que es un proceso permanente y a largo plazo
en el cual se orienta a incrementar y a mejorar la calidad de las acciones que llevan diferentes actores que trabajan con la parte de la educación en la primera infancia. En este caso estamos hablando de las políticas públicas y el desarrollo de los niños y las niñas. Por otro lado, decimos que la cualificación de talento humano que trabaja con primera infancia se consigue como un proceso estructurado en el cual las personas actualizan su conocimiento, fortalecen sus capacidades con el fin de llevarlas al aprendizaje de los niños y las niñas. Esto da para reconocer a la primera infancia que ellos pueden ser participantes y pueden tener de ahí un punto de partida a adquirir nuevos conocimientos, donde ellos tengan la capacidad y la habilidad de estar adquiriendo ciertas ideas, ciertos conocimientos que son transmitidos por estas agentes que son tan importantes durante el desarrollo del niño y la niña. Y pues obviamente por su integridad. Tenemos algunos aspectos que se deben de trabajar y se deben de favorecer a las transformaciones de las prácticas de atención a los niños y a las niñas. En ellas tenemos, bueno, tenemos a favor el desarrollo integral de cada uno de ellos. Entonces, como principio tenemos propiciar espacios de socialización, de reflexión y de experiencias y saberes, con el fin de llevar a los niños y a las niñas a tener un entorno favorable y satisfactorio para que ellos puedan trabajar de una manera agradable y armónica. Otro es reconocer las prácticas que construyen y aumentan el conocimiento y que de allí mismo esos mismos conocimientos sean partes, acciones de su vida cotidiana. También tenemos los procesos de cualificación que se deben de hacer de manera continua. Es importante que se lleve a mediados y a largo plazo este seguimiento para que asimismo se vaya cumpliendo con los requisitos y con los reglamentos que lo solicitan. Los participantes tienen el derecho y deben de reconocer cuáles son esos entornos en los cuales ellos se sienten protegidos y pues generan las condiciones para que tengan un desarrollo a nivel integral bueno y satisfactorio. Tenemos el entorno del hogar, que el entorno del hogar es el que está conformado por sus padres, por sus hermanos y en muchos casos sus abuelos. Es donde los niños crecen en medio de una familia con principios y valores. Tenemos el entorno educativo, que es donde ellos van por primera vez a un centro educativo, donde adquieren conocimientos y también aplican ciertas habilidades y destrezas, donde le permiten tener su parte socioafectiva, corporal, cognitiva y pues también de arte y de pues aprender a convivir con las demás personas. Tenemos también del entorno de la salud, que es un requisito pues que todo menor debe tener desde su nacimiento, del cual no se le puede negar ninguna urgencia que se le parezca y que debe de tener todas sus vacunas al día y sus controles. Y por último tenemos el entorno del espacio público, en el cual se le permite a los niños tener una vida activa, recreativa en ciertos lugares y que pues se le permite que ellos estimulen, trabajen y socialicen. Para finalizar, tenemos unos principios pedagógicos que se debe tener en cuenta en la primera infancia. De ellos estamos hablando el principio de la flexibilidad, tenemos el principio de la autonomía y tenemos el principio de la constructividad. Esto nos conlleva a que es importante llevar una secuencia, un seguimiento, un proceso para que los niños de primera infancia tengan una educación de calidad y tengan todos los derechos y cumplan con los requerimientos que se necesitan para que asimismo su desarrollo, su crecimiento pueda ser eficiente. Muchísimas gracias.
Bueno, por otro lado tenemos el sentido de la educación. El sentido de la educación pues tiene varios contenidos, los cuales tomaré uno de ellos que es para que educar en la primera infancia, ¿verdad? Durante los primeros años de vida pues se configuran las relaciones emocionales y afectivas de los niños, el desarrollo neurológico y físico, la interacción con el exterior o con su ambiente, la construcción de ideas y el desarrollo de la autonomía de los niños y las niñas de la primera infancia. El acompañamiento de los adultos pues es una base fundamental para el aprendizaje y la construcción de ideas, de procesos y potencializar y garantizar los derechos de los niños. De esta forma, los maestros y sus familias, además, pueden fortalecer estos procesos, estas capacidades. También debemos tener en cuenta que son oportunidades para su desarrollo integral. La educación de la primera infancia es muy importante para ellos, ya que será la capacidad de transformar sus vidas como social, cultural y personal. Recordemos que los niños y las niñas son sujetos de derechos. Adicional a eso, cito una frase de Julián de Subirúa: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Yo voy a hablar sobre el primer momento o segundo momento en el sentido de la educación, donde habla sobre los hospicios y asilios y orígenes de los jardines infantiles en nuestro país. Bueno, los hospicios y los asilos empezaron en la época colonial, donde iban los niños más vulnerables o los niños abandonados. Bueno, aquí se inició el cuidado exclusivamente para este tipo de niños. Bueno, en segundo momento, habla sobre la evolución que ha tenido estos sitios de cuidado en nuestro país. Después llegó la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, después la importancia de educar en esta etapa inicial, que es primordial en cualquier ser humano. También cómo los jardines infantiles incentivaron la parte educativa en nuestro país. Viene la formación de los maestros para poder educar a un menor. También cómo brindar una formación de acuerdo a la edad. Puede ser de los 0 a 3 años y de los 3 a 6 años. Después la creación de los niveles, nivel el preescolar, prejardín, jardín y preescolar antes de la etapa escolar. Bueno, yo voy a hablar del tercer momento, que es la construcción del concepto de la educación inicial. Como bien sabemos, la educación inicial ha comenzado desde épocas atrás con un proceso en el cual pues no se había sido tan reconocida, pero que pues ya con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, se ha venido ya agrandando más la parte de educación inicial y aún más cuando ya estamos hablando de los derechos y deberes que tienen los infantes. Entonces, debemos de tener presente que son efecto de una comprensión de la infancia que produce el marco de condiciones sociales e históricas particulares. Como lo señaló, resalto aquí y cito a Philip Aries en 1987, El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. La manera de entender la infancia corresponde a una construcción moderna que, a diferencia de prácticas de antaño que en la Europa medieval suponían una idea de la infancia como un adulto pequeño. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, a medida que ha pasado ciertas épocas, ciertas historias, la educación inicial ha venido avanzando, ha venido creciendo de manera pues eh, familiar y de manera significativa, en los cuales se debe de seguir en la construcción para un mejor aprendizaje y para un mejor compromiso con los niños y las niñas que están en desarrollo.
Bueno, eso es todo. Bueno, Espero que les en haya Colombia gustado. empezamos a manejar el currículo en la educación preescolar en el año 1977, en el año 1978. Bueno, cito a Cerda 2003, donde dice que a partir de estos años se deben orientar y garantizar los lineamientos establecidos para poder garantizarle, suplir las necesidades a los niños de acuerdo a estas edades en esta etapa inicial. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, pues quienes participan en la educación, ya lo habíamos mencionado y mis compañeras también, que participan los niños como protagonistas, la familia, los cuidadores, los docentes y la sociedad, y cada uno desde su rol aporta al desarrollo de la educación de cada menor. Muchísimas gracias por habernos escuchado.